Y hasta la semana pasada habíamos pasado todo lo que eran las penicilinas, las cefalosporinas, y habíamos dado el enganche con los macrólidos, ¿ya? Y yo les había mencionado también que íbamos a ir avanzando en el contenido de menor utilidad clínica o en su defecto mayor aparición de efectos adversos, ¿ya? Por lo tanto, los grupos, los antibióticos que son más de índole general o de amplio espectro, ya los vimos más o menos, ¿ya? Nos vamos quedando con el último grupo que tiene amplio espectro, pero aquí empiezan a aparecer efectos adversos que son importantes, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a ver durante estos 40 minutos aprox, un poquito menos probablemente para que nos dé tiempo para los otros antibióticos, es el asunto de las quinolonas, ¿ya? Las quinolonas corresponden a un grupo completo de fármacos, que si ustedes lo ven ahí, tiene una estructura bien interesante porque son dos anillos y que además tienen unido un grupo flúor, que es el que le da la condición tanto de la penetrancia en la célula como de su actividad, potente actividad antibacteriana, ¿ya? Las quinolonas a su vez se dividen en las de primera generación, que no tienen un grupo flúor, y las de segunda, tercera y cuarta generación, que en realidad no se llaman quinolonas, sino que se llaman fluoroquinolonas. Pero como las de segunda, tercera y cuarta son las más utilizadas, en la jerga popular se les dice quinolonas igual, ¿ya? Las generaciones están relacionadas con la antigüedad de su descubrimiento y por lo tanto las más utilizadas por cantidad de años en la clínica son las de segunda generación, donde ustedes se van a encontrar con varios nombres que son bien comunes, como el norfloxacino y el ciprofloxacino, ¿ya? Después tenemos la de tercera generación, donde el más utilizado es el levofloxacino, y la de cuarta generación, que el más utilizado es el moxifloxacino y el gatifloxacino, ¿ya? Acá hay harto nombre nuevamente, así que paciencia. Ahí les pido por favor que busquen mnemotecnias o en su defecto hagan hartas guías y hartos resúmenes para que los nombres les vayan quedando de a poco. Tampoco es la idea que se los aprendan todos de memoria, ¿ya? ¿Cómo funciona la familia completa, pero particularmente el de las fluoroquinolonas? Primero, estas ingresan a través de grupos de canales de porina de las bacterias, ¿ya? Tienen afinidad tanto gram más como gram menos, pero esto va a depender de la actividad relacionada con el material genético que tienen las fluoroquinolonas contra la bacteria, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Evitan o bloquean la duplicación de la bacteria, la transcripción de la bacteria y la reparación del DNA bacteriano, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen mediante el bloqueo de dos grandes grupos enzimáticos que son muy importantes para las materias de transcripción y lectura del material genético, que son la topoisomerasa tipo 2, o también conocida como DNA girasa, y la topoisomerasa tipo 4, ¿ya? Lo que hacen las girasas en general, en todos los seres vivos, lo que hacen es que desenrollan el material genético para exponerlo para que las polimerasas puedan leerlo, ¿ya? Y por otro lado, las topoisomerasas lo que hacen es que mantienen esta estructura abierta, ¿ya? Como ponen un freno a nivel de físico, estructural, para asegurar que la lectura sea correcta, ¿ya? Nosotros también tenemos topoisomerasas, también tenemos DNA girasas, solo que no son equitativas o equivalentes a las bacterianas, ¿ya? Lo que ocurre, como las fluoroquinolonas lo que hacen es que bloquean entonces esta actividad sobre el material genético, vamos a decir que el material genético entonces no puede leerse, por lo tanto no puede transcribirse, no puede reparar y no puede duplicar la célula, ¿ya? Y por lo tanto vamos a decir a modo de resumen que las fluoroquinolonas tienen una actividad que es bactericida porque no es compatible con la vida, ¿ya? Pero a bajas concentraciones podríamos hablar de que hay un mecanismo que en realidad es bacteriostático y luego monta la actividad bactericida, porque además va a depender si su acción es solo DNA girasa o es DNA girasa más topoisomerasa 4, ¿ya? Ahora, súper interesante es que la DNA girasa, que es la topoisomerasa tipo 2, ahí les muestra una foto cómo funciona esto, está súper enrollado y después lo que hace es desenrollar la cadena para que se pueda leer, ¿ya? Las quinolonas entonces bloquean este desenrollamiento, ¿ya? Y por otro lado, lo que les decía yo, que las topoisomerasas lo que hacen es que mantienen la cadena abierta cuando la está leyendo la polimerasa para evitar que esto se haga un rollito de nuevo y la polimerasa no pueda leer, ¿ya? Bueno, se sabe que
La actividad topoisomerasa 2 o ADN girasa, que es lo mismo, le da la característica a las fluoroquinolonas de ser efectivas contra gram negativos, ¿ya? Y por otro lado, la actividad topoisomerasa 4, que es esta que evita que se sobreenrolle cuando está leyendo la polimerasa, le da la característica de poder tener actividad sobre las gram positivas, ¿ya? Entonces, en el fondo vamos a decir que si ambas actividades, la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4 bloqueadas, vamos a tener un espectro ampliado, ¿ya? Si la actividad es solo sobre una de las dos, va a ser un espectro reducido, ¿ya? Mayoritariamente lo que se conoce es que cuando se bloquea la actividad ADN girasa, yo obtengo una actividad antibacteriana contra coli, aeruginosa, pylori, etcétera, ¿ya? Y cuando la actividad es sobre la topo 4, lo que vamos a tener es una actividad antiestafilocócica, antienterocócica y también sobre neumonía. Pero ojo que eso va a depender de las resistencias de las bacterias a la actividad quinolona y también de la presencia de las topoisomerasas y girasas sobre las cuales yo bloqueo. Si la bacteria de manera natural no tiene la topoisomerasa 2 o la topoisomerasa 4, entonces nuestro antibiótico no tiene ese tipo de actividad, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos clásicos de resistencia? Lo clásico que nosotros observamos en la resistencia a las quinolonas va a ser particularmente la impermeabilidad. Esto es para todas, en el sentido de que va a haber un cambio en la estructura de las porinas. Y eso va a generar de que las fluoroquinolonas no puedan atravesar en la concentración suficiente dentro de la célula para generar el daño al ADN, ¿ya? Piensen que en el fondo la quinolona tiene que atravesar la pared, la membrana, cruzar parte de la matriz intracelular y toparse en el fondo con el material genético, ¿ya? Por lo tanto, cualquier interrupción de este proceso en el fondo va a hacer que la bacteria se vuelva impermeable. Ahora, se ha visto que, por ejemplo, el ácido pipemídico, que es de la primera generación, en general hay muchísimas resistencias asociadas a la impermeabilización, ¿ya? Otra cosa bien interesante es que las bacterias con los años han ido mutando a sus girasas, ¿ya? Es decir, tienen la misma ADN polimerasa, topoisomerasa tipo 2, pero tienen modificaciones en su estructura proteica que hacen imposible que la fluoroquinolona se pueda sentar sobre esta estructura y bloquearla, ¿ya? Y eso ha generado que en el fondo la fluoroquinolona pierde eficacia y al mismo tiempo las bacterias que tienen estas mutaciones o estos cambios van generando nuevas familias que son mucho más resistentes que las fluoroquinolonas anteriores, ¿ya? Esos son como los clásicos mecanismos de resistencia que existen. ¿Cuáles son las bacterias que en general tienden a hacer buena resistencia contra las fluoroquinolonas? La misma de siempre, la pseudomonas. Siempre es el mismo problema con pseudomonas. También los enterococos, por si acaso. Y se ha visto que la Klebsiella, los Enterobacter y las Serratias también participan de esta mutación o modificación de las ADN girasas, ¿ya? Ojo que también modifica la topoisomerasa 4, solo que se ha observado menos como mecanismo de resistencia. Pero no es que no existan modificaciones de resistencia asociadas a la topo 4, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el espectro? ¿Dónde uso yo las fluoroquinolonas? Si ustedes se fijan, acá se pone una lista de los más comunes utilizados en la clínica. Esto es de una información entregada por la OMS, ¿ya? Y la idea central es que ustedes puedan ver cuál es el espectro con el que estamos utilizando y por qué se justifica el uso de las fluoroquinolonas, ¿ya? Particularmente me interesa que se fijen en los más utilizados en la clínica actual, que son el ciprofloxacino, el levofloxacino y el moxifloxacino, ¿ya? Si ustedes se fijan, la respuesta es bastante diferencial. El ciprofloxacino es muy bueno para el tratar las afecciones gram negativas. También tiene muy buena actividad contra pseudomonas, es decir, no hay tantas resistencias, pero tiene cero actividad contra los microorganismos anaerobios, ¿ya? Y muy poca contra gram positivos, a pesar de que tiene contra atípicos o intracelulares también, ¿ya?
Si uno ahora se va al moxifloxacino, o sea, perdón, al levofloxacino, lo que observa es que uno gana en actividad contra gram positivo, ¿ya? Bloqueo de la topo 4. Lo mismo con moxifloxacino. Pero esta ganancia, por desgracia, permite una pérdida o genera una pérdida en el fondo de la actividad G-, ¿ya? Lo que sí es importante es que estos dos sí tienen actividad sobre las bacterias que son poco comunes o atípicas, ¿ya? Que es un problema generalmente en el ámbito de la neumonía, ¿ya? Una cosa importante es que a nivel anaerobio solo se ha visto que el moxi es útil, ¿ya? En lo que venden en la actualidad en la clínica. En realidad el más útil es trovafloxacino, pero aquí en Chile, que yo sepa, no hay en estos momentos, puede que haya futuro. Por lo tanto, para tratar anaerobios de esta familia, ustedes se van a topar con moxifloxacino. Ahora, si uno hace un recuerdo de la clase anterior y yo les pregunto si es que logro que se acuerden de algún antibiótico que tuviese actividad anaerobia en la semana pasada, que fuera bueno o útil, ¿se acuerdan de alguno? Pueden ir repasándolos mentalmente, así como penicilina, no, etcétera, ir así, ¿ya? Entonces, alguien me dice ahí amoxi. ¿Qué dicen los demás? ¿Será buena la amoxi para los anaerobios? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan de alguna cefalosporina que fuera buena para anaerobios? El tema de la antibiótico terapia es un tema que, si bien están estudiando ahora, tienen que sabérselo con el tiempo, ¿ya? Efectivamente, alguien me dice aquí súper bien, de segunda generación. Efectivamente, la moxi sirve para los anaerobios, pero como tiene tantas resistencias, la verdad es que vamos a decir que solo es útil para anaerobios sensibles, porque hay re poco en realidad los que funcionan. En cambio, como me dicen acá, me mencionan otros alumnos, me dicen cefalosporinas de segunda. Sí, aquí sí, las cefalosporinas de segunda se recalcan o son notorias en el tratamiento en el fondo de los anaerobios y la cefotaxina también lo es, ¿ya? Entonces, si ustedes tuviesen que tratar un anaerobio, ¿con qué partirían? ¿Con cefotaxina? ¿Con amoxi? ¿Con moxifloxacino? ¿Con qué partirían ustedes? Si pudieran partir. ¿Partirían ustedes? Ah, qué bueno, ¿quién me contestó? Súper. Ya. Alguien me dice, ¿partiría con penicilinas? La respuesta es no, no partiría con penicilinas porque el riesgo es muy alto de resistencia. Por lo tanto, una opción es partir con cefotaxima, ¿ya? No importa que lo escriban así con errores, por si acaso, si uno se los va a comprar con el tiempo, se los va aprendiendo, ¿ya? Entonces ahí me ponen, yo preferiría la cefoxitina, después el amoxi y el moxifloxacino. Si yo me preguntas a mí, yo sacaría la amoxi de ahí, ¿ya? Porque en realidad, vuelvo a insistir, como solo para los sensibles no funcionaría. Así que cefoxitina o cefotaxima más o moxifloxacino dependiendo de la gravedad del paciente, ¿ya? Esto es solo para que ustedes van a ir enseñando el sentido de que siempre la primera opción es un beta-lactámico, ya sea una penicilina o sea una cefalosporina. Y después, en segunda opción, un macrólido. Si no hay dentro de los macrólidos porque no existen sensibilidades, entonces nos vamos a las quinolonas. Esa es la idea que quiero que entiendan, que voy en el fondo avanzando los espectros de acción, ¿ya? Ahora, si nosotros analizamos la actividad que tienen estos que les mencioné yo, el cipro, el moxi, vamos a ver que en realidad son bastante útiles, ¿ya? Tenemos una utilidad bien importante contra coli, contra Klebsiella, contra Enterobacter, ¿ya? Contra salmonella, contra ureaginosas, que es algo que no teníamos tan claro en las penicilinas, ¿ya? Que eso es súper importante que ustedes lo entiendan. Y también mencionarles que tenemos actividad aquí contra los micobacterios. ¿Se acuerdan de alguna que tuviese actividad contra el micobacterio en la anterior?
en la clase pasada? Aquí necesito que hagan el esfuerzo mental o que agarren el cuaderno y digan, oiga, yo anoté esto por aquí y por allá. De la familia de los macrólidos, esto es donde se van a topar con la actividad potente contra micobacterias, ¿ya? Ojo que ni los macrólidos ni las quinolonas son de primera línea para el tratamiento de tuberculosis, pero hay que tenerlo claro porque puede ser necesario utilizarlas, ¿ya? De hecho, lo que se utiliza es la rifampicina y la isoniazida, que es otro grupo de fármacos. Vamos ahora en el contexto de los, me falta algo, no, ahí está, de los efectos adversos. Como les mencionaba yo, cuando vamos avanzando en nuestras clases de antimicrobianos, nos vamos topando con o disminución del espectro, que aquí ustedes ya vieron que podíamos tener espectro diferencial, o aumento de los efectos adversos. Si ustedes se recordaban, en general uno decía que los betalactámicos eran muy seguros para el paciente, se podían usar en el embarazo, y particularmente los efectos adversos más importantes eran los gastrointestinales asociados a cambios en la flora, y las alergias asociadas a la penicilina o a las cefalosporinas. En los macrólidos la historia era muy parecida, aunque aparecían unos pequeños efectos adversos asociados a la parte hepática, pero en general eran bastante seguros. Si nosotros nos vamos ahora a las quinolonas, vamos a observar que los efectos adversos nos ocupan una diapo completa, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que tienen efectos a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que generan? Producen una disminución del umbral convulsivo. Esto ocurre porque inhiben a GABA, ¿ya? Y por lo tanto, al inhibir a GABA, el sistema está más hiperexcitado o hiperactivo. Por lo tanto, los pacientes que sufren de convulsiones van a tener una mayor probabilidad de que se descompensen si no están utilizando una medicación que les permita controlar la hiperexcitabilidad, ¿ya? Además, no solamente los pacientes convulsivos, sino que los pacientes en general con hiperactividad central, va a aparecer insomnio, puede aparecer confusión y despersonalización, ¿ya? No es común, por si acaso, pero hay que tener ojo con estos grupos de pacientes donde la hiperexcitabilidad central es un tema, ¿ya? También se ha visto que son cardiotóxicos, particularmente producen una modificación en el electrocardiograma llamado como torsades de Points, ¿ya? Y esto se genera porque producen un bloqueo de los canales de potasio dependientes de voltaje. Por lo tanto, generan en el fondo que cuesta mucho más llegar a esa hiperpolarización y descanso al potencial de acción, ¿ya? También insisto, es poco común, pero hay que tener ojo con nuestros pacientes arrítmicos. También se ha visto que en algunos de ellos hay cierto grado de hepatotoxicidad, particularmente en aquellos pacientes que ya tienen algún grado de trastorno hepático. En particular, la trovafloxacina, que es el que les digo yo que aquí en Chile no se vende, ya fue retirada del mercado porque causaba hepatitis fulminante en un pequeño grupo de la población, pero por desgracia era una hepatitis que traía una alta tasa de mortalidad. Por lo tanto, era un tema el uso de trovafloxacina, ¿ya? Otra cosa súper importante de los que ustedes ya han visto, particularmente del levo, ciplo y moxi, es que produce condrotoxicidad. Ya, alguien me pregunta aquí, a nivel cardíaco, ¿qué pasa? A nivel cardíaco lo que genera es un cambio en el electro, a nivel del potencial. Y lo que va a generar, particularmente lo que hace es que bloquea a los canales de potasio dependientes de voltaje, generando que sea más difícil generar este estado de hipersensibilidad en el fondo y produciendo que el sistema esté más tiempo con el potencial activo, en el fondo con la actividad del sodio, ¿ya? Con de la despolarización. Y eso genera que haya una mayor actividad cardíaca, ¿ya? Esa mayor actividad cardíaca se va a reflejar en un cambio en la estructura del electrocardiograma que se conoce como torsades de Pointes, que son como unas puntas que están corridas a la clásica imagen que ustedes van a conocer, no sé si la conocen todavía, pero van a conocer del electrocardiograma, ¿ya? En general, a la mayoría de los pacientes esto no tiene ninguna afectación, pero si tu paciente ya tiene problemas cardiológicos a nivel de la conducción, pacientes con arritmia particularmente, este va a ser un problema, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo en consideración. Me devuelvo.
Una cosa que les decía yo, que, bueno, vuelvo a la hepatotoxicidad, que era propia solo de algunos fármacos y en realidad cuando está asociada a pacientes que ya poseen enfermedad hepática. Y la única que ha sido retirada del mercado es la trovafloxacina porque produce hepatitis fulminante con alta tasa de mortalidad. Pero un dato súper interesante, y es algo que hay que analizar, es que todos o toda la familia produce condrotoxicidad, ¿ya? Eh, la verdad es que todos pueden producir aumento de la hiperexcitabilidad central, producir cardiotoxicidad, etcétera, pero como afecta a un grupo reducido de pacientes, en general yo voy a decir que es seguro, salvo que yo lo use en pacientes con descompensación, la epilepsia, o salvo que yo lo use en pacientes psiquiátricos que tienen despersonalización, ¿ya? Pero la condrotoxicidad es un tema que atañe a toda la población, producto de que nosotros hay estadios en nuestra vida donde nosotros necesitamos un correcto funcionamiento de la parte de la epífisis y particularmente del desarrollo óseo, ¿ya? Y en este caso me refiero a las embarazadas, los niños pequeños y las adolescentes, ¿ya? Producto de que nosotros en nuestro desarrollo del crecimiento necesitamos este grado de elasticidad y que tanto el calcio como el magnesio sean incorporados a nuestros tejidos óseos para un desarrollo óptimo. Y lo que ocurre es que las fluoroquinolonas quelan el magnesio, ¿ya? Son un catión divalente, actúan como catión divalente y lo que hacen es que quelan el magnesio y eso va a impedir que el magnesio ingrese de manera adecuada tanto en la parte blanda como en la parte ósea del crecimiento óseo, ¿ya? Y eso va a generar en el fondo que el hueso esté en un estado más lábil, más fácil, más susceptible a fracturas, a rupturas en el caso de los cartílagos, etc. Por lo tanto, las fluoroquinolonas no pueden y no deben ser utilizadas en menores de 18 años ni en embarazadas, ¿ya? Producto de que no queremos tener problemas con el desarrollo óseo de nuestros pacientes. Y otra cosa importante, si el paciente sufrió un trauma y está en rehabilitación, ya sea rehabilitación deportiva, ya sea rehabilitación por algún accidente, no se recomienda que se utilicen las quinolonas de primera familia, porque al estar en rehabilitación, nosotros lo que queremos es que haya un desarrollo óptimo del magnesio y del calcio en cuanto al metabolismo óseo, ¿ya? Por lo tanto, lo que ocurre en otros países, aquí en Chile no, es que se pone un black warning, un black box warning, que esta es una línea de este mismo color, que es negrita con unas letras adentro, que dice que no se puede utilizar en pacientes con riesgo de ruptura de tendón. ¿Ya? No se puede utilizar en pacientes que hacen deportes de alta competitividad, no se puede utilizar en embarazadas, no se puede utilizar en niños en crecimiento, etc. Al menos que se justifique su uso, ¿ya? O sea que en el fondo la afección es tan grave que justifica claramente su uso sobre el riesgo. Y lo otro, obviamente, es que la idea es que el paciente no, si lo debe tomar, no se vea expuesto a un potencial daño a nivel del tejido cartilaginoso, ¿ya? Ahora, ¿dónde lo uso? Con esas consideraciones, entonces, ya sabemos cuál es su espectro, sus resistencias, sus efectos adversos. Entonces, ¿dónde los voy a utilizar? La familia completa menos norfloxacina se utilizan. Bueno, súper importante, como tienden a tener actividad sobre el magnesio, tienden a unirse bastante bien al tejido óseo. Por lo tanto, son muy útiles, aunque me parezca paradójico, para el tratamiento de las infecciones óseas, infecciones articulares y infecciones de partes blandas en general, ¿ya? Entonces, aquí es donde cuando yo digo riesgo-beneficio, porque aquí el riesgo es importante si el paciente tiene, por ejemplo, una infección ósea. Y por lo tanto, las quinolonas son óptimas porque llegan al tejido óseo de manera bastante concentrada. También se ha recomendado su uso en las infecciones respiratorias bajas cuando nos ha fallado los dos grupos anteriores, ¿ya? Y en las infecciones abdominales, cuando estamos pensando en anaerobios, y generalmente lo que hacemos es conjugarlos o producir un sinergismo con la segunda generación de cefalosporinas. También se ha visto que son útiles en las otitis crónicas cuando ya no me responden a los macrólidos. ¿Dónde las utilizo? A todas, y en realidad se justifican muy bien porque tienen una muy buena eficacia. En las infecciones urinarias, tanto las complicadas como las no complicadas, y tu alta y baja, ¿ya? En las enfermedades de transmisión sexual donde me fallaron las penicilinas clásicas. En las prostatitis bacterianas, términos que antes no habíamos visto. En los cuadros diarreicos cuando se
sospecha de enterococos, ¿ya? Donde en el fondo, o de frágilis, donde en el fondo yo no estoy pensando en una coli común, sino que en algo mucho más complejo, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, la vamos a utilizar en los trastornos prostáticos, en los trastornos urinarios y en las enfermedades de transmisión sexual cuando me ha fallado la parte de las penicilinas. ¿Por qué? Porque son muy útiles para erradicar coli, para erradicar estafilococos, Klebsiella pruteos, ¿ya? También se utilizan en las neumonías nocosomiales, no es de primera alternativa por si acaso, y en la sinusitis cuando me falló amoxiclavulánico, acitromicina, me cambié de familia, ¿ya? Y me fallara también la ceftriaxona. Entonces, cuando ya tengo esas fallas, mejor parto con una quinolona que va a ser más potente para mi paciente, ¿ya? También se ha visto que son útiles para todo lo que son trastornos gastrointestinales generales, ¿ya? Cólera, fiebre tifoidea, diarrea del viajero, diarrea común de causa desconocida, frágilis, proteus, etcétera, ¿ya? Entonces se entiende que aquí nosotros tenemos una actividad que es diferencial a lo clásico que habíamos visto de amplio espectro en las dos anteriores. Las otras indicaciones son las que le mencionaba yo. Las osteomelitis, donde yo sé que hay sensibilidad, producto de que va a acumularse bastante bien en el tejido óseo, ¿ya? Y en general en todos los tejidos blandos, piel, fanelas, etcétera, no hay ningún problema. También acá a nivel ginecológico prestan gran ayuda cuando hay una complicación que no puedo tratar en primera instancia con beta-lactámicos, ¿ya? Aquí tienen ustedes un cuadrito donde uno dice dónde la uso, cuándo la uso de primera línea. Entonces, en el fondo, se va a utilizar en la neumonía adquirida en la comunidad cuando me falló las beta-lactámicos, cualquiera, ¿ya? De ahí paso al tiro a este grupo. No me pongo a probar con los otros grupos intermedios, ¿ya? En las neumonías nocosomiales puedo trabajar con moxifloxacina, ¿ya? Y en los tejidos complicados de piel y fanelas y otros tejidos blandos, también voy a utilizar el levofloxacina, ¿ya? Y recuerden que las ITUS también, de hecho el levofloxacino es una de las de primera preferencia en las ITUS no complicadas bajas. ¿Consultas hasta ahora, chicos? El siguiente grupo en importancia, recuerden que aquí vamos en el cuarto grupo, ¿ya? Y recordar además que los beta-lactámicos a su vez se subdividen en dos subgrupos, ya que no se les vaya a olvidar eso. Vamos ahora entonces con los aminoglucósidos. Se utilizan bastante menos en la práctica profesional, pero en urgencias son muy relevantes, en UTI también, ¿ya? De los aminoglucósidos, ustedes se van a topar con 9 subtipos, que son los que ustedes ven ahí al frente. Los con actividad parenteral, que son la streptomicina, la gentamicina, todos acá terminan en cina por si acaso, la tobramicina, la amicamicina, la netilmicina y la espectromicina, ¿ya? Y también vamos a tener aquellos que solo se pueden utilizar por la vía tópica u oral, pero no se absorben, y eso es súper importante que hagamos la diferencia con eso. Tenemos la neomicina, la canamicina y la paromomicina, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que los parenterales se pueden utilizar endovenosos, entonces, además también se pueden utilizar tópicos, y hay polvos también, hay geles también. Los por vía tópica se pueden utilizar solo por vía tópica, por ejemplo, a nivel del oído, del ojo, dérmico, heridas superficiales, etc. Pero también se pueden utilizar por vía oral, como la neomicina, por ejemplo. Pero este antibiótico no se absorbe y como no se absorbe, no produce efectos deleterios en el sistema central, ¿ya? Asistémico, digamos. Y es importante que no se absorba, ya que son extremadamente tóxicos. Así que aquí estamos entrando en un grupo de fármacos que tienen una alta toxicidad. Ya, ¿cuál es su mecanismo de acción? Este es un mecanismo de acción que es un pelín complejo, ¿ya? Ya, me usan, ¿por qué no se absorbe? Es por su estructura. No es en el fondo, farmacológicamente fueron generados con la finalidad de que no se pudieran absorber en un sistema gástrico normal, que no, en el fondo no tenga problemas de barrera. Y ese debe particularmente a su estructura, que es un policatión, ¿ya? Entonces en realidad no entran.
De hecho, la mayoría de estos fármacos, ninguno entra si uno se los absorbe por la vía oral porque son fármacos muy grandes y muy cargados muy positivamente, ¿ya? No sé si se entiende que en el fondo la idea no están pensados para ser de uso oral y ambulatorio. Y esto se debe a esa estructura. Yo no les mostré la estructura, pero se las voy a, un segundito, se las voy a mostrar, pero para que ustedes vean que son estructuras muy grandes y son policationes, son eso que está aquí, que se parece, asemeja así como mentalmente a las cadenas de glucosa, ¿ya? De hecho son glucósidos. Y esta estructura está extremadamente cargada, y al estar extremadamente cargada, impide que haya una absorción eficiente. Ya acá también tenemos otro grupo acá hay otro grupo. Y este grupo también potencialmente se puede cargar, ¿ya? Entonces, por norma general, el sistema a nivel gastrointestinal no van a ingresar de manera óptima. Ojo con que si el paciente tiene trastornos en la barrera gastrointestinal, se van a absorber y ahí pueden empezar a aparecer efectos adversos deleterios, ¿ya? Ahora, voy al mecanismo de acción. Primero, se los considera bactericidas, ¿ya? Aunque dependiendo de su actividad, pudiesen ser bacteriostáticos, ¿ya? Aquí la dependencia es solo de la concentración y es un tema que es súper discutible, porque como son tóxicos, en muchos servicios de salud se prefiere la opción de dar dosis más bajas, esperando que el sistema en el fondo permita la eliminación del microorganismo, ¿ya? Particularmente en pacientes muy sensibles. Porque si uno da dosis muy altas puede generar muchos trastornos que no necesariamente van a ser bien tolerados por el paciente, ¿ya? Entonces ahí hay un tema sobre cómo administrarlo. Hay médicos que prefieren administrar una solución continua una vez al día, otros prefieren soluciones por 30 minutos, 2 veces al día, etc. Ahí hay harto para discutir porque depende mucho qué es lo que uno busca y qué tan grave está el paciente. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Eso era solamente en el sentido de que no estamos tan seguros de que vaya a ser bactericida o bacteriostático, ya que es concentración dependiente. ¿Cómo va a ocurrir esto? Primero, atraviesan las purinas, así que ustedes ahí ya tienen más o menos cuál es la primera resistencia con la que nos vamos a topar. Después de que atraviesan las purinas, utilizan un sistema dependiente de energía para atravesar las membranas bacterianas, ¿ya? La membrana interna de la bacteria. Es importante esto porque hay bacterias que generan un estado de disminución de la actividad del ATP. Y si disminuye la actividad del ATP, o sea, disminuye el estatus energético de la bacteria, las aminoglucósidos no van a poder atravesar la membrana y por lo tanto no van a poder llegar al citoplasma de la bacteria, ¿ya? Así que ese es otro término que se relaciona con resistencia. Después, una vez que están a nivel del material genético en particular, estas se van a unir a la fracción 30S ribosomal, ¿ya? Impidiendo que se acople de manera correcta el ribosoma 30S con el 50S. Y por lo tanto no se va a formar la maquinaria de lectura para la producción de proteínas eficientes. Por lo tanto, la lectura final del código va a ser incorrecta siempre, ¿ya? Se puede leer acortada, se puede leer donde se ponen aminoácidos que no tienen relación con la originalidad del material, del código genético del material genético, o bien abiertamente puede que no se lea la proteína, ¿ya? Y eso va a generar un estado de proteínas anormales dentro de la bacteria, que si nosotros administramos a bajas dosis el antibiótico, va a producir un estado de anormalidad donde la bacteria no va a poder seguir dividiéndose ni creciendo. Si nosotros administramos el fármaco a dosis muy altas, abiertamente la producción de proteínas anormales va a producir un sistema de daño osmótico y finalmente lisis bacteriana, ¿ya? Una cosa que también es importante informar aquí es que este antibiótico, como tiene mucha carga y es muy grande, también puede alterar la función de la membrana de manera directa, ¿ya? Entonces, cuando yo doy mucha dosis del antibiótico, estamos aquí hablando dosis masiva, lo que va a ocurrir es que parte de las bacterias más sensibles, del momento que pasa por la purina, va a producir destrucción de la membrana, ¿ya? Y a las demás bacterias que son más resistentes las va a atacar destruyendo su maquinaria de producción o de lectura de proteínas. Así que aquí tienen otro efecto también que es súper importante. El punto era lo que les decía yo. Hay bacterias que con el tiempo, para poder sobrepasar esta situación tan deleteria del antibiótico, lo que han hecho es un sistema que se llama hormesis y dependencia,
¿ya? Yo no sé si ustedes lo han visto en microbiología, pero la idea central está acá abajo en estas líneas, y es que cuando uno adiciona el antibiótico, estos antibióticos, primero este antibiótico se tiene que acumular en un tiempo, y donde uno en ese tiempo no ve una respuesta en el paciente. Pero a medida que se acumula bastante bien el antibiótico y genera la disrupción de la membrana y la pérdida de la lectura proteica, empieza a aparecer la respuesta positiva, donde yo veo en el fondo que el antibiótico está generando una actividad bactericida y por lo tanto mi paciente va hacia la mejora. Resulta que las bacterias que son muy resistentes generan lo que les decía yo que es la hormesis. La hormesis es una especie de, para que me entiendan, es como cuando los osos hibernan, ¿ya? Es para que se hagan esa idea. En el fondo capta energía y después simplemente la bacteria se apaga. Deja de funcionar y pareciera como si estuviera en un estado de muerte, por así decirlo, ¿ya? En donde baja su metabolismo al mínimo posible y va a depender de un todo, de una especie de colonia en el fondo y cómo estas van funcionando y apagándose entre ellas. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a observar? Que después, lo que tenemos acá, se administró el antibiótico, después de un tiempo se vio la actividad, iba súper bien nuestro paciente, ya nosotros vamos que va mejorando, hasta que de repente nuestro paciente empieza a empeorar, ya la respuesta positiva, y empieza a decaer. Y simplemente, independiente de cuánto antibiótico agreguemos nuevo, el paciente no va a mejorar, aunque lo llenemos con antibióticos a dosis que son supratóxicas, ¿ya? ¿Por qué va a ocurrir esta pérdida de la respuesta? Porque las bacterias entraron en esta fase de quiescencia o de hormesis, en donde van a disminuir tanto su metabolismo que casi no van a utilizar nutrientes del medio externo, no van a producir ATP y no van a producir nuevas proteínas. Por lo tanto, el antibiótico va a entrar y va a salir porque no tiene nada que hacer, no tiene funciones que emitir. Y además va a entrar mal porque no va a tener el ATP suficiente para entrar por estas bombas energéticas. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chicos? Ya, si no me contestan, asumo que sí. Bueno, entonces vuelvo con mis aminoglucósidos. Les había dicho yo que a dosis masivas eran bactericidas, ¿ya? Y ahora me falta el asunto del espectro. Vamos a ver el espectro ahora. Primero, recordar que su uso es limitado por su nivel de toxicidad, que es algo que todavía no hemos visto, pero tenemos que ver, ¿ya? Y lo otro es que muchos microorganismos, como se utilizaba de manera masiva por mucho tiempo, muchos microorganismos generaron estos sistemas de resistencia. Bloqueo de las porinas, hormesis, modificación de la subunidad 30S y pérdida de la lectura, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son resistentes? Los anaerobios. Aquí no vamos a encontrar mucho que hacer, ¿ya? También son resistentes coli, pseudomonas, Klebsiella y proteos, ya que antes nos servían un poco con el grupo anterior, ¿cierto? Con las quinolonas. Donde sí voy a atacar en bacilos aerobios, que sean gram negativos, pero sensibles, y solo sensibles. O sea, las pseudomonas sensibles, el proteus sensibles, las serratias sensibles. Si no sabemos que hay sensibilidad, mejor no utilizar. Donde sí son útiles en los enterococos y los estreptococos. Y además se puede hacer sinergismo con la penicilina para tratar a los estafilococos, ¿ya? Lo otro, recordar que como estos medicamentos se absorben muy mal por la vía gástrica, en la mayoría de los casos se utiliza por vía parenteral, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos jugar un poco con la dosis que estamos administrando para asegurar, en el fondo, una actividad bactericida óptima. ¿Dónde se recomienda su uso actual? Neumonías nocosomiales. Aquí la pregunta siempre del millón es, ¿se justifican estas por sobre las cefalosporinas? Va a depender de la gravedad de su paciente. No hay ninguna otra alternativa en el fondo que tome la decisión. Sí recordar que si ya sabemos que hay un grado de sensibilidad a los beta-lactámicos, lo mejor es ligar el sinergismo del beta-lactámico más el aminoglucósido, ¿ya? Se pueden utilizar para meningitis por gram positivos y donde sí o sí son muy útiles son las peritonitis, ¿ya? Particularmente después de una diálisis. Porque en el fondo van a bloquear, como las vamos, y aquí hay un término que es bien interesante, como nosotros vamos a utilizarlas, por ejemplo, por la vía oral, y esta no atraviesa sistémico, va a esterilizar la vía oral del paciente, ¿ya? Y eso va a impedir que hayan patógenos
que son potencialmente sépticos que puedan entrar al sistémico y afectar la diálisis peritoneal, ¿ya? Entonces, en el fondo, yo primero desinfecto al paciente, esterilizo al paciente y después veo si efectivamente pude mantener el estatus limpio, digamos, sin infección, ¿ya? También se ha visto que son muy útiles para la sepsis por pseudomonas y hay algunos casos bien particulares. Por ejemplo, la tobramicina se reserva para los pacientes con fibrosis quística, ¿ya? En general, la streptomicina es de todo uso, pero se utiliza en los pacientes que necesito utilizar más de una triada para la tuberculosis. Ya ahí les mencionaba yo que la rifampicina era la de primera línea. Entonces, se utiliza rifampicina, isoniazida y streptomicina, por ejemplo, ¿ya? El de uso más común de esta familia es la gentamicina, ese es el más común, ¿ya? Y de hecho la gentamicina viene en varios formatos, se pueden polvos, geles, cremas, óptico, ótico, parches incluso, ya polvos también, y por lo tanto es el que vamos a decir que es como el representante de la familia que se utiliza para casi todos los tratamientos clásicos donde hay sensibilidades, ¿ya? Y lo otro importante es que la neomicina y la canamicina se van a utilizar para la esterilización gástrica. ¿Ya? Hasta ahora nosotros no teníamos ningún fármaco para poder esterilizar a mi paciente a nivel gástrico. ¿Por qué creen ustedes que es importante esterilizar a un paciente, esterilizar la vía gastrointestinal? Recuerden que no se absorben o se absorben muy mal, y si se absorben muy mal, no van a producir efectos deleterios en mi paciente. ¿Por qué ustedes creen que es importante en algunos casos esterilizar la vía gastrointestinal? Ya, hay que me contestó. Ya, por ejemplo, para poner una sonda, sí, efectivamente, cuando tenemos un paciente donde tengo riesgo de septicemia, yo no quiero ese riesgo y por lo tanto voy a esterilizar y esterilizo con estos antibióticos ya que sé que no se absorben. Ya, ahí tenemos un ejemplo. En los pacientes con insuficiencia hepática, el paciente con insuficiencia, ahí tengo otro ejemplo, el paciente con insuficiencia hepática hace peritonitis espontánea. Porque no tiene la barrera bien definida portal y por lo tanto todas las bacterias gastrointestinales pueden atravesar por la vía portal hacia el hígado y producir cuadros sépticos. Entonces, como mis pacientes hacen muchas septicemias, o sea, pero tienen mucho riesgo de septicemia, yo prefiero esterilizar a mi paciente previo a cualquier tratamiento con trastornos hepáticos, cuando estamos hablando de disfunción hepática total, ¿ya? Cuando tengo enfermedades con microorganismos oportunistas, sí, siempre y cuando sea riesgo séptico, ¿ya? Si el microorganismo oportunista solo te va a producir un cuadro diarreico, que es grave, obviamente, pero que en realidad no va a atravesar la vía portal o la vía peritoneal, no es necesario esterilizar. Pero, por ejemplo, si vas a hacer una cirugía bariátrica, donde tú vas a exponer el tejido gástrico y tienes microorganismos oportunistas, aquí hay que esterilizar, ¿ya? Lo mismo si van a hacer algún tipo de cirugía hepática, si van a hacer una resección colónica. Imagínense una resección colónica con toda la flora que hay ahí presente. Yo no puedo llegar y hacerla porque si no a ustedes se les va a infectar todo el material con el que están trabajando. Entonces, en esos casos, mejor se esteriliza primero el paciente. Y la mejor manera de esterilizarlo, neomicina, canamicina. Para eso nos sirve esta familia, ¿ya? Igual ahí uno tiene que avisarle al paciente que los efectos adversos no son tan agradables, pero como se absorbe mal, por suerte no son tan importantes, ¿ya? Se pueden controlar intrahospitalario, ¿ya? Súper chicos. Ahora, los mecanismos de resistencia. Ustedes ya tienen una idea más o menos de cuáles son, ¿cierto? Me mutan el ribosoma 30S. Particularmente, de hecho, se conoce el sitio de mutación, que es el sitio 12, para la strepto A, ¿ya? Me mutan el ribosoma. Me mutan las enzimas asociadas a el traspaso del antibiótico desde el exterior al interior. Me mutan las porinas. Mutan en la maquinaria de ATP, ¿ya? Y lo otro es que, ¿por qué no tienen actividad anaerobia? Bueno, simple, pues porque no necesitan ATP dependiente del oxígeno para activar la cadena respiratoria y por lo tanto, de por sí son resistentes
a los aminoglucósidos, ¿ya? Miren, aquí hay un cuadrito bien interesante que muestra el porcentaje de resistencia frente a neumonía de la genta versus la amicacina versus el cipro, que es una quinolona. Y si ustedes se fijan, por desgracia, debido al alto uso hospitalario que tienen los aminoglucósidos, existe una mayor presencia de resistencias, ¿ya? En estos subgrupos. Y de más está decirles que si estas bacterias son resistentes a los aminoglucósidos, es altamente probable que sean resistentes también a los beta-lactámicos, ¿ya? Y en ese mismo contenido, entonces, que este grupo es súper importante aprovecharnos de las sinergias, ¿ya? Las sinergias más comunes son con el beta-lactámico, para mejorar la actividad del beta-lactámico y aprovecharnos de la actividad del aminoglucósido. ¿Dónde? Mayoritariamente para tratar enterococos sensibles a beta-lactámicos, para pseudomonas y para coli, ¿ya? Y también se pueden utilizar en combinación con las tetraciclinas para las brucelosis. Donde no se puede utilizar porque se produce algún grado de antagonismo o reacción deleteria, es que no se pueden administrar con la vancomicina, que la vamos a ver ahora, ¿ya? Porque la vancomicina es nefrotóxica y los aminoglucósidos también son nefrotóxicos. Así que ahí producen un daño importante a nivel de reacciones adversas. No se puede utilizar con el cisplastino, esto yo ustedes no lo han visto todavía, pero es un quimioterapéutico, y con la furosemida, que es un diurético, ¿ya? La furosemida está relacionada con que se van a perder cationes, ¿ya? Y también se van a perder electrolitos, y eso va a generar un aumento en la aparición de efectos adversos de los aminoglucósidos. Tampoco se recomienda su uso con bloqueantes neuromusculares. Ojo ahí los pacientes que, por ejemplo, tienen que ser sometidos a una anestesia de emergencia. Hay que tener ojo en que tienen que utilizarse en el fondo sistemas que no sean el clásico bloqueante neuromuscular dependiente de la cadena de sodio, ¿ya? Porque ahí es donde está el problema, ¿ya? Cosas que son importantes, se concentran, atraviesan las barreras, aunque las atraviesan mal. Recuerden que como son cationes, en general tienden a quedarse en el lugar donde están insertos sin moverse. El punto está en que cuando se administran endovenoso intramuscular y uno lo administra muy rápido, se concentra mucho en el tejido y eso puede hacer que atraviese algunas barreras por aumento de la concentración. Es por eso que en general estos medicamentos se trata de dar por goteo, infusión continua y no por bolo inmediato, ¿ya? La neomicina, les mencionaba yo que no se administra bajo ningún punto de vista producto de su toxicidad que la vemos ahora. Por lo tanto, vamos a decir que estos medicamentos se concentran muy bien en los líquidos que son hidrofílicos, ya como las vías urinarias, el líquido sinovial, y también, por desgracia, todo lo que es la corteza renal y la perilinfa, ya a nivel del oído. No se sabe sus efectos a nivel del feto debido a que no atraviesa bien la barrera y se cree que la relación dañina estaría asociada particularmente a cuando hay disrupción de la barrera placentaria o hay pérdida en el fondo de una correcta comunicación madre-hijo, ¿ya? Por lo tanto, no se recomienda su uso los 2 primeros trimestres del embarazo, que es donde el efecto puede ser más nocivo. Y lo otro es que como no atraviesa la barrera hematoencefálica, la verdad es que no se obtienen grandes efectos positivos cuando uno tiene una infección a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? Como tiende a acumularse muy bien en las cálices y en los tejidos renales, producto de su actividad hidrofílica, tiende a ocurrir nefrotoxicidad, que es lo más común. De hecho, para que ustedes vean el porcentaje, llega hasta un 26%, siendo la más tóxica la neomicina, y es por eso que la neomicina se evita su uso parenteral, ¿ya? Y por otro lado, la streptomicina, que es de la misma familia, es la que tiene el mejor porcentaje en cuanto a la relación riesgo-beneficio. Y por lo tanto, en general, en los pacientes donde hay susceptibilidad de daño renal, siempre se debe tratar de utilizar la streptomicina en primera línea, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los aminoglucósidos? Además de conservarse los cáliz y túbulos, se tienden a acumular en la corteza renal, ya se concentran ahí, y por su estado cargado, de sus grupos en el fondo divalentes, van a generar una pérdida de la masa total
celular, y eso va a generar disruptura de la membrana, ya, ruptura en el fondo en realidad de la membrana, con el consiguiente daño necrótico, ¿ya? ¿Qué es lo que se observa en estos pacientes? En general, hay una pérdida de la capacidad de concentración renal, lo que va a llevar a una proteinuria, va a llevar a una hipopotasemia, a una hipocalcemia y en realidad a una pérdida de electrolitos generales. Y eso volvemos a lo anterior, por eso es que no se debe administrar con fármacos que están relacionados con la disrupción de los electrolitos, como lo son los bloqueantes musculares, como lo son los fármacos dependientes de sodio, en el fondo algunos cardiotónicos, como lo son fármacos como por ejemplo que producen daño renal asociado a los electrolitos, ¿ya? O la furosemida, por ejemplo, que produce una salida masiva de electrolitos. Entonces estamos promoviendo una pérdida notoria y deleteria de la función renal con el uso de estos fármacos. Y el segundo efecto adverso, que también es muy importante, no son los únicos, pero son los más importantes, es que son ototóxicos, ¿ya? Los porcentajes no son tan altos como la nefrotoxicidad, pero por desgracia son irreversibles, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Mayoritariamente producen trastornos auditivos. Lo más común es el tinnitus, ya ese como sensación de pitido en el oído. Y de hecho, si el paciente informa que está teniendo un tinnitus, inmediatamente se recomienda retirar el uso de los aminoglucósidos, porque si se mantiene el uso, se va a perder en las células ciliadas del oído y estas no se recuperan y por lo tanto el paciente va a quedar con pérdida auditiva o va a quedar con el tinnitus permanente o con la sensación de ocupación del espacio, ¿ya? ¿Qué es lo más común? Lo más común que se ha observado es la pérdida de la capacidad auditiva, no necesariamente sordera, pero sí capacidad auditiva total, especialmente en adultos mayores, ¿ya? En donde esto ocurre mayoritariamente por la amikacina, la canamicina y la neomicina. Recordar que la neo no la administramos por lo mismo, porque es altamente ototóxica. Y miren, es altamente nefrotóxica. Entonces se entiende por qué la neomicina no se evita su uso parenteral, ¿ya? Y por otro lado, la streptomicina y la gentamicina, que son los más utilizados en general en la clínica dentro de esta familia, no producen tanto daño auditivo, pero sí producen la sensación vertiginosa, pérdida de la estabilidad motora, producto de la ocupación de los espacios de los osteolitos, donde en el fondo se sensa el movimiento, y producen esta sensación de ocupación, ¿ya? Por desgracia el daño es acumulativo, es decir, si nosotros le damos una pasada al paciente por primera vez de streptomicina, por ejemplo, y el paciente tiene una leve sensación de ocupación, retiramos el medicamento, listo, el paciente no sufre nada más. Pero si vuelve a tener una recaída en su infección y volvemos a darle los aminoglucósidos, el daño anterior que no fue recuperado, más el daño nuevo por la nueva administración del antibiótico, va a generar un daño que es importante en el paciente, ¿ya? Y que puede dejar secuencias que son deleterias importantes en sus actividades de la vida diaria, desde, como les decía yo, la sordera hasta la ocupación permanente y la pérdida del equilibrio, ¿ya? Así que es un tema que hay que también considerar. Lo otro es que como producen una disfunción de electrolitos, en algunos pacientes pueden producir parálisis diferenciales, ¿ya? Lo más común que se ha observado es la apnea, pero los pacientes pueden llegar a una parálisis respiratoria. Por lo tanto, los pacientes que tienen trastornos respiratorios asociados a la función osteomuscular no pueden consumir aminoglucósidos producto de la parálisis respiratoria, ni los pacientes con miastenia graves, ¿ya? Tampoco se puede administrar con medicamentos que sean colinérgicos, porque si no lo que vamos a hacer es antagonizar la actividad colinérgica, ¿ya? Y también ojo con los pacientes que tienen parálisis flácida porque se puede inducir un paro. En general, se ha visto que esta situación neuromuscular se asocia a las inyecciones rápidas. Y esto tiene harto que ver con la profesión de ustedes porque en general la recomendación es que sean infusiones lentas, ojalá más de media hora o una hora, ¿ya? Para evitar estos efectos adversos que en la mayoría de los casos son absolutamente prevenibles, ¿ya? Además, lo que les decía yo, que como no se sabe bien su actividad en el feto, no se puede utilizar durante los 2 primeros trimestres y en realidad el tercer trimestre solo analizando riesgo-beneficio.
Bueno, ahí ustedes tienen toda la familia o sea, no toda la familia, pero los más importantes que a considerar, que son la genta, la neomicina y la canamicina o amicacina, que en el fondo son los que nos interesan. Recordar que la neo, no sé si la tengo por ahí, no se utiliza, no la tengo. No se utiliza a nivel de inyección, ¿ya? Otra cosa bien interesante es que la gentamicina, que no se les había mencionado yo, y la neo también, la genta y la neo, se pueden utilizar para todo lo que son las patologías oftálmicas, ¿ya? Se ha visto que son muy buenas para la erradicación de procesos bacterianos a nivel del ojo, ¿ya? Y por lo tanto, en general, estas vienen en formato geles y gotas ópticas, ¿ya? Para su uso y su funcionalidad, y la verdad es que son bastante eficientes en su función antibacteriana. Me preguntan aquí cuál es la neo y la gentamicina. De hecho, si uno va a la farmacia y uno pide crema de gentamicina, les van a dar crema de gentamicina. No tiene, por si acaso, las ópticas y las óticas no tienen restricción de receta, ¿ya? De hecho, el más común es el óticum. El óticum es el ótico, ¿ya? Y que generalmente viene, además de la gentamicina o la AMI, viene con lidocaína para disminuir el dolor, de la sensación dolorosa y de ocupación en el paciente. Pero recuerden que se utilizan óptico y ótico porque se absorben mal y por lo tanto no producen daño en general ni al tejido óptico ni al tejido, ni al caracol en el fondo, en el tejido óptico, ¿ya? Malo sería si el paciente tiene una ruptura, por ejemplo, de tímpano y después se pone la gentamicina, pues ahí sí tendríamos un problema. Pero en general para el uso clásico es bastante bueno a nivel de erradicación externa, ¿ya? Bien chicos, ¿cómo estamos para descansar? ¿Ahora sí que sí? ¿O sigo? Ahora sí tengo cuatro. Ya, break, 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 break. No, no, por favor, dispuesto, ¿qué fue? Aquí me perdí. Sí, 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 no. Break, ya, ok. Gana mayoría, gana break. Son las, voy a poner mi camarita aquí para que me vean. Son las 3:22 a las 3:30, ¿les parece? Ya, ahí sí, ahí fue un... ok, a las 3:30 entonces, ya o 3:32 para el que quiera almorzar ahí alcance a comer algo rápido, ¿ya? Nos vemos a las 3:32, chicos, que estén bien, ¿ya? Apago cámara, apago audio, ¿ya? Del primer grupo de los otros antibióticos, vamos a ir también de más a menos, o sea, de los más ocupados a los menos ocupados, ¿ya? Dentro de este otro grupo, entonces, tenemos a los glucopéptidos, donde nos vamos a encontrar con solo dos antibióticos de uso en Chile. De hecho, uno en realidad es el más utilizado, que es la vancomicina, ¿ya? Pero también se utiliza la tecoplanina. ¿Cómo funciona este grupo de antibióticos? ¿Ya? Lo que hacen es que tienen una actividad muy similar a los betalactámicos. Funcionan de la siguiente manera. Evitan que haya un entrecruzamiento entre el N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamida en el crecimiento y entrecruzamiento de la pared bacteriana. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Es que la vancomicina o la tecoplanina se unen aquí cuando está creciendo en el fondo la cadena, particularmente se une a un peptapéptido de alanina, ¿ya? Y evita que se pueda entrecruzar la cadena y pueda crecer, ¿ya? Eh, ¿Por qué es importante este pentapéptido? Porque se une particularmente en esta unión, cuando hay lisina, alanina, 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 ya cuando están las cuatro alaninas juntas. Porque si la bacteria modifica esta estructura de crecimiento del peptidoglicán, entonces la bacteria, o sea, el antibiótico no tiene actividad y se vuelven resistentes, ¿ya? Entonces, vamos a decir que los aminoglucósidos
perdón, los glucopéptidos, porque este grupo es el de los glucopéptidos, los glucopéptidos como la vancomicina van a inhibir la síntesis y crecimiento del peptidoglicano, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? Van a evitar la polimerización de este y van a generar entonces que este pentapéptido se acumule de manera cortita en la membrana y por lo tanto no generan una membrana que sea firme para mantener la homeostasis de la bacteria, generando entonces que haya muerte lítica, ¿ya? Entonces son bacteriolíticos, ¿ya? Y lo otro importante es que además si los glucopéptidos traspasan la membrana celular, van a interferir con la síntesis completa del RNA y por lo tanto van a bloquear la maquinaria proteica, ¿ya? Entonces vamos a decir que bloquean el crecimiento del peptidoglicano, producen daño a la membrana y además producen daño al material genético, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones, eso sí, para que esto ocurra? Tiene que haber pared celular. Si no, no existe su actividad, ¿ya? Y por lo tanto se los considera de corto espectro, de espectro muy, muy, muy reducido, y particularmente la actividad que tienen es sobre solo gram positivos. Y en particular, dentro de los gram positivos, se ha visto que los más útiles o el mayor beneficio está con ellos que son, con aquel grupo que son coagulasa positivo, es decir, los estafilococos, particularmente estafilococos aureus, ¿ya? ¿Dónde yo lo voy a utilizar como medicamento de primera línea? Cuando nosotros tenemos, bueno, estafilococos resistentes a las otras familias anteriores, ¿cierto? Cuando tenemos gram positivos que en general son atípicos o bien son multiresistentes. También ahí la vancomicina es súper importante. Y lo otro es que se ha visto que la vancomicina sirve para la erradicación de Clostridium difficile, que es el que genera la colitis pseudomembranosa y es una de las patologías que se asocian al uso de antibióticos de las otras familias, donde aparece este oportunista, porque en realidad Clostridium difficile aparece solo como oportunista, normalmente, y por desgracia, como es resistente a las otras familias, nos vamos a encontrar entonces con la vancomicina como el medicamento estándar para poder erradicarlo. Cosas también que son interesantes que se ha visto que también tienen actividad sobre algunos enterococos que tienen función en el fondo, o sea, que tienen resistencia en el fondo a otros grupos de antibióticos. Cosa también interesante de conocer es que también tienen muy mala absorción oral, por lo tanto se deben administrar de forma parenteral cuando yo quiero tener una actividad sistémica, ¿ya? Por ejemplo, frente a los cuadros de septicemia, sépticos, pero cuando yo quiero erradicar a Clostridium difficile, como la actividad yo la busco dentro del sistema gastrointestinal, entonces yo tengo que utilizar la vancomicina por la vía oral, ya que si la doy por la vía parenteral no va a ejercer su actividad sobre el sistema gástrico, ¿ya? Lo otro que también se ha visto es que se concentra bastante bien en la mayoría de los líquidos de nuestro organismo y por lo tanto es útil para los abscesos, abscesos del sistema nervioso central, infecciones del líquido ascítico, pleural, etcétera, ¿ya? Y no se concentra en la vía biliar y por lo tanto no tendría una gran actividad a nivel de infecciones relacionadas con esta vía, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo voy a utilizar? Clostridium difficile, oral. Sepsis gram positivas multiresistentes, parenteral, ¿ya? Y si el cuadro es del sistema nervioso central, mejor utilizarlo a nivel intratecal para asegurarnos que llegue suficiente cantidad a nivel de las meninges. Pero por desgracia tenemos resistencias, a pesar de que este es un antibiótico que es mucho menos utilizado, no es tan masivo en la clínica. Tenemos resistencias, algunas son un poco intrínsecas, digamos, propias a algunas bacterias, y dentro de ellas tenemos, bueno, la resistencia intrínseca a las gram negativas porque no tienen la estructura para que actúe el antibiótico, pero además tenemos resistencias del Enterococcus faecium, en donde lo que hace es lo que les mencionaba yo, pues modifica una D-alanina, y de hecho cambia una D-alanina por un D-lactato, y eso genera que ya el pentapéptido que antes se veía inhibido en el entrecruzamiento, ahora no se ve afectado por la vancomicina, ¿ya? Y lo otro que también se ha visto es que los estafilococos tienen o poseen un engrosamiento de la pared bacteriana, lo que genera que la vancomicina no pueda llegar hacia el lugar del crecimiento de la pared de manera óptima y por lo tanto se pierde su actividad farmacológica, ¿ya?
Ahí abajo se les muestra a ustedes una lista de resistencias cruzadas a los enterococos, que son el gran problema en este grupo, cuando además de ser resistentes a la vancomicina, son resistentes a otros grupos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, cuando tenemos un enterococos, vamos a tener que, un enterococo resistente, vamos a tener que ingeniárnoslos para pensar con qué medicamentos los vamos a tratar, de que si ustedes ven el porcentaje, van a observar que hay altas resistencias contra la ampicilina, contra la gentamicina, contra los ciprofloxacinos, incluso contra la tetraciclina, ya que es algo que vamos a ver ahora. Y por lo tanto, hasta ahora el único uso que hay es la sinergia de la ampicilina más la gentamicina, y aún así hay hasta un 50% de reporte de resistencia. Así que es un tremendo tema cuando ya tenemos un agente que es resistente a la vanco, es porque estamos ante un agente que es muy difícil de erradicar como tal, ¿ya? ¿Cuáles son los usos clínicos? Este es un reporte de un hospital, que es del Hospital Padre Hurtado en la comuna del Bosque y San Bernardo en Santiago, y tienen autorización, como esto es un fármaco que se utiliza muy poco, tiene autorización para ciertos usos, ¿ya? Y dentro de los usos está el uso de los cuadros sépticos graves, cuando es un aerobio y es gran positivo, si no, no se justifica el uso de la banco, ¿ya? También cuando tenemos estafilococos que son multiresistentes, ¿ya? Y se debe usar en presencia del aminoglucósido, aunque aquí hay que considerar el riesgo-beneficio frente al daño nefrotóxico, ¿ya? El tracto respiratorio, cuando tenemos un estafilococos también resistente, multiresistente, pero que ya sabemos que el paciente no puede utilizar penicilina, ya sea porque el agente es resistente a la penicilina o porque mi paciente es alérgico a la penicilina, ¿ya? Que este es un caso, porque en el fondo, ¿cómo trato a un paciente con neumonía por estafilo si el paciente es alérgico a la peni, ¿ya? Que es como el uso clásico que se utiliza, ¿ya? Bueno, las infecciones oculares cuando son complejas y no me sirve la gentamicina o la neomicina, y cuando se quiere penetración del sistema nervioso central para cepas de estafilococos multiresistentes, ¿ya? Esos son como los usos donde sí está autorizado. ¿Cuáles son los efectos adversos que se observan del uso de la vancomicina? Es nefrotóxico, es ototóxico, o sea, tienen los mismos efectos en el fondo que los aminoglucósidos, pero además produce un desbalance a nivel de la línea blanca, ¿ya? Produce neutropenia, eosinofilia, produce una liberación de los mastocitos pronunciada con un choque histaminoide importante, y el choque histaminoide a su vez genera hipotensión arterial, taquicardia, síndrome nauseoso, ¿ya? Y se sabe que cuando la vancomicina se administra de manera muy rápida, el choque histaminoide eleva por varios grados la temperatura de la piel del paciente y produce lo que ustedes ven ahí, que es el síndrome del hombre rojo, o también se conoce como síndrome del cuello rojo cuando es administrada a nivel venoso supracardíaco, ¿ya? ¿Qué es lo que se observa? Que el paciente tiene una temperatura elevada, tiene eritema, tiene coloración rojiza producto del choque histaminoide, aparece la parestesia, el prurito, las erupciones, y si no es tratado rápidamente puede aparecer edema generalizado, ¿ya? Y es producto de este redneck syndrome o síndrome del cuello rojo o del hombre rojo, es que en general la vancomicina está muy reservada, ¿ya? Para evitar que aparezcan estos cuadros que son de difícil control, pero además se prohíbe en el fondo su uso de infusiones rápidas, aunque el paciente esté muy afectado, ¿ya? Porque la idea no es empeorar el cuadro clínico de nuestro paciente. Consulta. Ya, no puedo volver atrás, pero puedo llegar hasta aquí, volver a repetir esta parte. En cuanto a la actividad, y les pido disculpas, en cuanto a la actividad o al espectro, vamos a decir que son de amplio espectro, pero que debido a la gran cantidad de resistencias que existen, su espectro está disminuido, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque los nuevos antibióticos sintéticos de la familia de las tetraciclinas, como no tienen resistencias, se los considera de espectro ampliado, ¿ya? Y si ustedes ven, tiene actividad contra los cocos y los bacilos, gram positivos y gram negativos. Pero en particular, donde sí se va a recomendar su uso en la actualidad, a la familia completa por si acaso, no solo la tetraciclina, sino que toda la familia, se los considera de primera línea en el tratamiento del cólera, ¿ya? De primera línea también en la brucelosis y cuando los pacientes tienen clamidias o espiroquetas.
Donde también se lo considera de primera línea es en el acné vulgaris, es decir, el acné grave, ya cuando se requiere un tratamiento farmacológico para la erradicación de las heridas o llagas a nivel del acné, ¿ya? Otro uso que se le da en la actualidad, y este es recomendado por la OMS, es que se utiliza en la eliminación del meningococo en los pacientes que son portadores, es decir, en los pacientes que en el fondo no tienen sintomatología, pero promueven la afección en otros pacientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque se acumula bastante bien en la saliva y en las lágrimas, que es la que tiene contacto con la población, ¿ya? Entonces, también nos sirve con ese fin. Más allá no se utiliza. ¿Cuáles son los efectos adversos? Y es por qué tampoco se lo utiliza tanto en la actualidad. Primero, tiene efectos adversos que son comunes a la familia, como que producen fotosensibilidad, dolor en el epigastrio y la famosa superinfección producto del daño a la flora intestinal, ¿ya? Pero además produce síndromes alergénicos con presencia de urticaria, dermatitis exfoliativa y exantema, ¿ya? Y además de eso, que este es bien notorio el exantema por tetraciclinas, pero además de eso, hija, pequeña, yo lo saco, espérenme un segundito. Ya disculpen que mi hija se subió al mueble. Ya, ahora sigo. Además de la actividad exantemática que presentan las tetraciclinas, tienen este problema que les decía yo, que se une a los cationes divalentes de nuestro organismo. Y por lo tanto, tiene una muy buena afinidad y se acumula muy bien en el tejido óseo y el tejido dental. Y por lo tanto, su uso continuo produce decoloración dental, que es la que ustedes observan en la imagen ahí al frente, displasia gingival, que es lo que ustedes ven acá, es la protrusión de la encía, y deformidad ósea en los niños pequeños cuando se utilizan de manera continua o cuando se utiliza durante el embarazo, ¿ya? Además, produce hepatotoxicidad y puede reducir el tiempo de protrombina. Entonces, si ustedes se fijan en todos esos efectos adversos, no lo puedo utilizar en embarazadas, no lo puedo utilizar en niños pequeños, no lo puedo utilizar en adolescentes, no lo puedo utilizar en pacientes que tienen algún tipo de daño osteomuscular, y además en pacientes que tienen mayor sensibilidad inmunológica, por ejemplo, y por lo tanto eso se genera que me sean de poca utilidad en la población en general, ¿ya? Para que ustedes sepan, la decoloración dental se puede recuperar, ¿ya? Pero requiere tratamiento dental, o sea, no es espontánea. Y la deformidad ósea se pierde la funcionalidad ósea en el fondo mediante el uso de las tetraciclinas. ¿Cuáles son las más utilizadas en la actualidad? La tetraciclina, que siempre se va a utilizar y que es la que se utiliza para la erradicación del cólera o la prevención del cólera, y de hecho se utilizan dosis únicas, ¿ya? La minoxiclina, que es la que se utiliza en la actualidad en la mayoría de las cremas y geles y jabones y champús para el tratamiento del acné quístico y el acné ampuloso, ¿ya? También se utilizan para la celulitis y otros trastornos dérmicos graves. La idea es que la absorción sea lo mínimo posible. Cuando después tenemos a la doxi, ¿ya? Que se utiliza, como ustedes fijan, son enfermedades que son bastante poco comunes, pero en donde la doxi es útil es en la odontología y en los tratamientos animales también, en veterinaria. Producto de que como quela bastante bien las cationes divalentes y se une bastante bien al tejido óseo, particularmente dental, sirve para apoyar cirugías complejas dentales con riesgo de sepsis, ¿ya? Y en la actualidad tenemos a la tigerciclina, que está reservada, es una de las más modernas que tenemos, y se trata de evitar que aparezcan resistencias cruzadas, y por lo tanto solo se utiliza, miren ustedes qué interesante, cuando mi paciente es vancomicin resistente, recién ahí yo voy a utilizar la tigerciclina, la voy a sacar de la reserva y la voy a utilizar para E. coli, por ejemplo, cuando se producen síndromes hemorrágicos por E. coli, para los estreptococos multiresistentes, incluida vancomicina resistente y las bacterioides, ¿ya? ¿Consultas con las tetras? Ya, si no tienen ninguna consulta, sigo. Siguiente grupo.
es el grupo de los fenicoles. Este se utilizan súper poco, chicos, pero igual es para que lo conozcan. Dentro del grupo de los fenicoles, el más utilizado es el cloranfenicol, ¿ya? En realidad es el único utilizado que en Chile. Y el cloranfenicol lo que hace es que inhibe el ribosoma 50S, pero no solamente del ribosoma de la bacteria, sino que también del ribosoma mitocondrial. Y aquí tenemos un problema con con las eucariontes, ¿ya? Y es ahí donde aparecen los efectos adversos de este medicamento, ¿ya? En general se lo considera bacteriostático debido a que lo único que genera es que hay una pérdida en la elongación de las proteínas, y lo otro que se sabe es que compite con los macrólidos por el mismo sitio de actividad del 50S, ¿ya? ¿Dónde se utiliza? O sea, ¿dónde se ha recomendado su uso? Debido a que es altamente lipofílico, atraviesa muy bien las meninges, es de hecho uno de los pocos que la atraviesa excelente, y también se concentra muy bien en el líquido biliar, en el líquido, en el componente lácteo y en la placenta. Por lo tanto, cuando estamos hablando de infecciones agravadas de cualquiera de estos sitios, es donde el cloranfenicol cobra relevancia. Particularmente es el medicamento estándar para el absceso cerebral, ¿ya? Ahí es donde uno dice, de primera, absceso cerebral y meningitis que no puedo tratar con otros medicamentos o que está enquistada en una zona donde los medicamentos de otros antibióticos no van a llegar, entonces el clorafenicol. También en abscesos dérmicos duros, difíciles de acceder, y trastornos hepáticos donde tenga problemas en el fondo con la vía, infección de la vía biliar, ¿ya? Donde también lo vamos a utilizar, y aquí es importante considerar que no es de primera línea, ¿ya? Siempre hay que buscar otras opciones, pero se puede utilizar para la salmonelosis, los síndromes de influenza y las meningitis cuando no tengo una opción más segura, en los síndromes gonorreicos y en bacterias frágiles, ¿ya? Y aunque ustedes no lo crean, es el tratamiento que hay a nivel mundial para el tratamiento del anthrax. Estamos aquí hablando de bioterrorismo, pero existen reservas en todos los países que tienen reservas antibióticas, reservas de cloranfenicol para el tratamiento antrácico, ya para el carbunco. ¿Cuáles son los efectos adversos? Son variados y complejos. Van desde la inhibición de la función mitocondrial hasta la granulocitosis simple, y pasando por depresión medular, ¿ya? Se ha visto que produce discrasias sanguíneas, compite con otros medicamentos para producir hepatotoxicidad y depresión medular, ya compite con el paracetamol, la warfarina, etc. Y cuando son utilizados en el recién nacido, a dosis masivas, producen, debido a la inmadurez hepática, no es posible metabolizarlo y se produce un síndrome que se llama el síndrome del niño gris, que en realidad el niño se produce un cambio de la función respiratoria de los eritrocitos y del menor, lo que lleva a un cuadro bien característico, que es con este cambio de coloración en el fondo de la piel, y donde el paciente está estuporoso, nauseoso, flácido, y además está con una acidosis y una hipotermia. Y la característica clásica es el cambio de coloración en la piel, ¿ya? Como es de mucho riesgo, en general no se recomienda su uso, salvo que no tengamos otra alternativa para tratar en el recién nacido, pensando que hay medicamentos que pueden ser más dañinos en el recién nacido, y por lo tanto hay que tomar el riesgo-beneficio como siempre, como una alternativa, y es que efectivamente a veces se usa. Otra cosa bien interesante es que este medicamento, el cloranfenicol, es un medicamento que es muy útil para tratar la vía óptica a nivel de las infecciones de la vía lacrimal y las blefaritis, ¿ya? Y de hecho, el cloranfenicol, hace muchos años atrás, se utilizó como norma nacional, y en realidad en muchos países del mundo, una gotita de cloranfenicol en cada ojo al momento de nacer en los niños que nacían por canal de parto, para evitar las infecciones, o sea, modo de prevención de las infecciones de las conjuntivas, ¿ya? Posterior a eso, se recomendó que, en realidad como el cloranfenicol igual es medio peligroso, se recomendó discontinuar su uso y se cambió por gotitas de suero, pero desgraciadamente aumentaron la cantidad de infecciones de conjuntivales por canal de parto, y en la actualidad se volvió a recomendar el uso de la gotita de cloranfenicol en los niños con mayor exposición, ¿ya? Eso en parte de la NEO. Ya, no sé hasta dónde seguir, chicos, pero les comento que tenemos más grupos. Acá tenemos el grupo
de la rifampicinas, ¿ya? Que son inhibidores de la DNA polimerasa RNA dependiente, o sea, inhiben la lectura de el RNA en el fondo de la producción de los mensajeros de manera adecuada. Este medicamento es de reserva para el tratamiento de la tuberculosis, ¿ya? Y también de los síndromes leprósicos, ¿ya? No creo que sea necesario hablar más de estos chicos para no aburrirlos, ¿ya? Pero igual les dejo las diapositivas si después las quieren leer, ¿ya? Y un medicamento que igual quiero mencionar es el uso de la nitrofurantoína, porque es bastante utilizado en ambulatorio. Y este grupo de medicamentos, que de hecho vamos a ver una parte de este grupo cuando veamos el metronidazol la próxima semana, están relacionados con la inhibición de la vía metabólica de las bacterias. Si ustedes se fijan, hasta ahora habíamos visto inhibición de la pared, o bloqueo del crecimiento de la pared, o inhibición de la lectura del mensajero, o de la transcripción y lectura del DNA, pero hasta ahora no habíamos visto un bloqueo metabólico, ¿ya? La nitrofurantoína lo que hace es que inhibe la acetilcoenzima bacteriana, ¿ya? Y por lo tanto altera la actividad de las bacterias, de su metabolismo, generando un estatus bactericida, ¿ya? ¿Dónde se utiliza la nitrofurantoína? Solo en agentes sensibles, si no, no se justifica su uso, que son la lista que ustedes tienen ahí abajo, particularmente a nivel del tracto urinario, en la prevención de la E. coli, ¿ya? Y también en algunos trastornos gastrointestinales, ¿ya? En general, más no se utiliza. La nitrofurantoína tiende a concentrarse muy mal en el plasma y por lo tanto se acumula o concentra en el líquido urinario. Por lo tanto, por eso es que es muy útil para las ITUS, ¿ya? Reacciones adversas generales, tiene muchas. Produce síndromes disneicos, trastornos eosinofílicos, produce trastornos dermatológicos con dermatitis grave, exfoliativa, rash macropapular, y en algunos pacientes produce síndrome de Stephen-Johnson, ¿ya? Además, produce mucha irritación y dolor gástrico. ¿Cómo estamos? Chicos, muerto. Súper. Ya, alguien me pregunta ahí, ¿cuál es el síndrome de Stephen-Johnson? Sí, ya, si yo voy a terminar aquí, ya no sigo, ya. Les prometo, lo único que les voy a pedir, eso sí, que la diapo que tienen al frente, que es del clotrimoxazol, la lean, nada más, ¿ya? Que son 2 diapos, son la del clotrimoxazol y que es 1 y 2, que es cómo funciona, que es lo mismo sobre el metabolismo bacteriano y cuál es su espectro, ya, eso es lo único que les voy a pedir. Cuando me preguntan cuál es el síndrome de Stephen-Johnson, yo les comento que dentro de las